¿Alguna vez te has preguntado cómo reconocerás al anticristo cuando aparezca? ¿Qué pasaría si les dijera que el profeta Daniel, hace miles de años, dejó pistas claras, claves espirituales, para identificar a este personaje central del fin de los tiempos? Este no es solo otro video sobre escatología. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo tu perspectiva sobre el mundo actual, e incluso tus creencias más profundas. Las escrituras están llenas de misterios, pero ninguno es tan urgente como este, saber quién es, o será, el anticristo. Pero cuidado, estas claves no son obvias. Están ocultas en los detalles de las visiones de Daniel, reveladas en símbolos, números y profecías que se cumplieron parcialmente, y otras que aún esperan su conclusión. Imagínate tener la brújula espiritual adecuada para discernir el espíritu de engaño, antes de que sea demasiado tarde. Hoy aprenderás sobre las 7 claves ocultas en el libro de Daniel, que revelan, sin lugar a dudas, los rasgos, comportamientos y orígenes del anticristo. No hablamos de teorías, hablamos de revelaciones profundas, basadas en la Biblia, que tienen el poder de abrirte los ojos a lo que ya está sucediendo a nuestro alrededor. Quizás nunca hayas oído predicar algunas de estas claves, otras se han distorsionado con el tiempo, pero todas tienen algo en común. Apuntan a una época en la que la verdad se mezclaría con la mentira, y la fe de muchos se enfriaría. Está ya entre nosotros el anticristo. Ya ocupa posiciones de influencia y poder. Puede que esté en el escenario, en los titulares, en los púlpitos. El espíritu de engaño ya se está extendiendo, y la gran mayoría no se da cuenta. Por eso este video es tan importante, porque las escrituras no nos han dejado a oscuras. Dios lo ha revelado todo, pero de nosotros depende desentrañarlo. Sí, estás buscando discernimiento en tiempos de confusión. Este video fue hecho para ti. Y cuidado, la 7ª clave es la más inquietante. Se trata de una revelación olvidada, sellada en tiempos de Daniel, y que apenas ahora se empieza a comprender. Quédate conmigo hasta el final. Lo que oigas podría ser la llamada de atención que necesitabas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo reconocerás al anticristo cuando aparezca? ¿Qué pasaría si les dijera que el profeta Daniel, hace miles de años, dejó pistas claras, claves espirituales, para identificar a este personaje central del fin de los tiempos? Este no es solo otro video sobre escatología. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo tu perspectiva sobre el mundo actual, e incluso tus creencias más profundas. Las escrituras están llenas de misterios, pero ninguno es tan urgente como este, saber quién es, o será, el anticristo. Pero cuidado, estas claves no son obvias. Están ocultas en los detalles de las visiones de Daniel, reveladas en símbolos, números y profecías que se cumplieron parcialmente, y otras que aún esperan su conclusión. Imagínate tener la brújula espiritual adecuada para discernir el espíritu de engaño, antes de que sea demasiado tarde. Hoy aprenderás sobre las 7 claves ocultas en el libro de Daniel, que revelan, sin lugar a dudas, los rasgos, comportamientos y orígenes del anticristo. No hablamos de teorías, hablamos de revelaciones profundas, basadas en la Biblia, que tienen el poder de abrirte los ojos a lo que ya está sucediendo a nuestro alrededor. Quizás nunca hayas oído predicar algunas de estas claves, otras se han distorsionado con el tiempo, pero todas tienen algo en común. Apuntan a una época en la que la verdad se mezclaría con la mentira, y la fe de muchos se enfriaría. Está ya entre nosotros el anticristo. Ya ocupa posiciones de influencia y poder. Puede que esté en el escenario, en los titulares, en los púlpitos. El espíritu de engaño ya se está extendiendo, y la gran mayoría no se da cuenta. Por eso este video es tan importante, porque las escrituras no nos han dejado a oscuras. Dios lo ha revelado todo, pero de nosotros depende desentrañarlo. Sí, estás buscando discernimiento en tiempos de confusión. Este video fue hecho para ti. Y cuidado, la 7ª clave es la más inquietante. Se trata de una revelación olvidada, sellada en tiempos de Daniel, y que apenas ahora se empieza a comprender. Quédate conmigo hasta el final. Lo que oigas podría ser la llamada de atención que necesitabas. El libro del profeta Daniel
es uno de los más misteriosos y profundos de toda la Biblia. Escrito durante el exilio babilónico, revela mucho más que simples historias de fe. Sus visiones trascienden el tiempo y apuntan directamente a los acontecimientos finales de la humanidad, incluyendo el surgimiento del Anticristo. Daniel no fue solo un siervo fiel en el foso de los leones. Fue elegido por Dios para descifrar sueños, interpretar visiones y registrar verdades que quedarían selladas hasta el fin de los tiempos. Y es precisamente en este momento, ahora, que estas revelaciones resuenan con fuerza. La pregunta es, ¿por qué Daniel? ¿Por qué no Isaías, Ezequiel o incluso Juan, el autor del Apocalipsis? La respuesta reside en la precisión. Daniel recibió revelaciones con fechas, números, símbolos y descripciones de reinos que se cumplieron con asombrosa exactitud. Imperios como Babilonia, Persia, Grecia y Roma fueron descritos con siglos de antelación. Es como si Dios hubiera dejado una cronología oculta para quienes realmente desean comprenderla. Pero lo más impresionante es que estas profecías no se detienen ahí. Apuntan a una potencia mundial final, un sistema engañoso. Un líder carismático que surgirá con la apariencia de un cordero, pero hablará como un dragón, el Anticristo. Y en sus visiones, Daniel dejó 7 elementos, 7 señales que nos ayudan a identificarlo. No se trata de adivinación ni de conjeturas, sino de un profundo análisis bíblico, donde cada clave es un punto de revelación. Quizás hayas oído hablar de la abominación desoladora, del rey arrogante o del cuerno pequeño que aparece entre los 10. Todo esto se encuentra en el libro de Daniel, y cada detalle importa. Cada símbolo tiene su significado. Nada es casual, y es importante entender. El Anticristo no vendrá con una señal que indique quién es. Será sutil, sofisticado y encantador. Será admirado por las naciones. Su influencia será cultural, espiritual, política e incluso religiosa. Engañará a los elegidos, si es posible. Por lo tanto, conocer las llaves es cuestión de supervivencia espiritual. El discernimiento es la única arma contra la seducción del engaño. Daniel vio en visiones lo que muchos pastores hoy evitan predicar, por miedo, confusión o ignorancia. Pero la verdad está ahí, escondida entre líneas, esperando corazones que busquen discernimiento. Y esta verdad ya no puede ignorarse. ¿Has notado cuántos líderes hoy en día se colocan por encima de la ley, por encima de los valores cristianos, promoviendo una moral distorsionada? ¿Has notado cómo la cultura popular ridiculiza todo lo sagrado, mientras que al mismo tiempo glorifica lo que Dios condena? Estas señales son ecos de lo que Daniel ya ha visto. ¿Y por qué te importa eso? Porque el engaño final no será evidente, será hermoso, será convincente, tendrá apariencia de piedad, pero negará su poder. Tendrá apariencia de sabiduría, pero será oscuridad disfrazada. La palabra de Dios nos advierte que el espíritu del Anticristo ya está obrando en el mundo. Y si este espíritu ya está obrando, significa que está preparando el camino. La pregunta no es si aparecerá, sino cuándo. Y lo más importante, ¿cómo será reconocido? Esa es la misión de este video. No generar pánico, sino traer claridad. No generar miedo, sino despertar. Si estás viendo este video, es porque algo en tu interior quiere comprender. Quieres prepararte, quieres abrir los ojos a una realidad espiritual que ya está en movimiento. Quizás ya sientes en tu espíritu que algo grande está por suceder. Y ese algo está directamente relacionado con las visiones de Daniel. Dios no reveló estos secretos en vano. No están ahí como curiosidad teológica.
Son herramientas proféticas, son advertencias espirituales. Por lo tanto, les pido que presten atención a cada detalle. Cada clave que se revelará a continuación trae consigo no solo información, sino un llamado a velar, orar, discernir y resistir el espíritu de engaño. La Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, pero ese no será tu caso, porque el conocimiento está aquí. La sabiduría ha sido liberada y ha llegado el momento del despertar. Esta introducción es tu hoja de ruta, porque a partir de ahora profundizaremos en las 7 claves, y a medida que cada una se revele, te darás cuenta de que todo está conectado. Nada sucede por casualidad. Y recuerda, las llaves no fueron dadas solo para identificar al anticristo, sino para que sepáis cómo resistir, cómo permanecer firmes, cómo mantener la fe aún en medio del caos. Prepárense. En la siguiente sección desbloquearemos la primera clave, y cuanto más avancemos, más revelaciones tendremos, no por sensacionalismo, sino por urgencia. Toma tu Biblia, abre tu corazón y prepárate para ver con claridad lo que estaba oculto. Mientras contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, ante el cual 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. Y he aquí, en este cuerno había ojos como los de un hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Este versículo, aparentemente sencillo, es uno de los más proféticamente densos de todo el Antiguo Testamento. Nos presenta un símbolo con múltiples niveles de significado. El cuerno pequeño, que representa un poder emergente, sutil, pero que se exalta y desafía directamente al cielo. En el contexto bíblico, los cuernos simbolizan poder, reinos y autoridades. 10 cuernos son 10 reinos, pero este cuerno pequeño aparece desde dentro de estos reinos, es decir, no es externo sino interno. Crece entre ellos, pero se vuelve más poderoso que los demás. ¿Qué nos dice esto acerca del anticristo? En primer lugar, que surgirá dentro de una estructura existente. Puede ser una organización política internacional, una unión de naciones o incluso una estructura religiosa global. No vendrá como un extraño, vendrá como parte del sistema. Será aceptado, confiable e incluso admirado al principio. Pero este poder comienza a expandirse. 3 de los otros cuernos son derribados ante él. Esto nos muestra que habrá resistencia, pero lo superará. No necesariamente mediante la guerra física, sino mediante la estrategia, la influencia y la manipulación. Gana terreno eliminando obstáculos, y es entonces cuando el texto destaca 2 características cruciales. Ojos como los de un hombre. Esto habla de apariencia humana, sensibilidad, quizás incluso empatía o intelectualidad. El anticristo tendrá una imagen humana convincente, parecerá una persona normal, sensata y sabia. Una boca que hablaba con arrogancia. Aquí está la esencia. Será seductor con sus palabras, un orador brillante, pero el contenido será altivo, lleno de orgullo, lleno de doctrinas de rebelión contra Dios. Esta combinación es explosiva. Será alguien aparentemente normal, pero con influencia sobrenatural para persuadir a las masas. Y su discurso será sutilmente anticristiano. Cuestionará la Biblia, relativizará la fe y colocará al hombre en el centro. El más peligroso, él al principio no parecerá malo, al contrario. Será visto como un innovador, un reformador, alguien que aporta respuestas a viejos problemas. Y precisamente por eso engañará a muchos. Esta primera clave es una advertencia. El anticristo no será obvio, empezará desde abajo. Será respetado, será admirado, pero pronto se rebelará contra el Altísimo. Y esto nos obliga a reflexionar: ¿qué
está creciendo sutilmente hoy, ganando poder, hablando como un hombre, pero desafiando lentamente los valores eternos. El espíritu del cuerno pequeño ya está obrando. Donde quiera que haya estructuras que desprecien la palabra de Dios, que entronicen al hombre, que manipulen a las multitudes con discursos hermosos, pero vacíos de verdad, ya está presente el ADN del anticristo. Esta es la primera clave: discernir lo que comienza pequeño, pero se vuelve arrogante contra Dios. Un poder que surge desde dentro, pero que poco a poco se exalta por encima de todo lo sagrado. Y hablará palabras contra el Altísimo, y quebrantará a los santos del Altísimo, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y le serán entregados los santos por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Este pasaje es uno de los más impactantes y reveladores sobre las acciones del anticristo. Aquí vemos no solo un discurso de rebelión contra Dios, sino una acción directa de subversión de las estructuras establecidas por el propio Creador, los tiempos y la ley. Pero, ¿qué significa esto? La palabra tiempos en el texto original se refiere a temporadas sagradas, períodos marcados por Dios, como los sábados, las fiestas bíblicas y los ciclos proféticos. El anticristo, según Daniel, intentará reconfigurar el calendario espiritual de la humanidad, borrando los hitos establecidos por Dios y reemplazándolos por fechas y agendas humanas. ¿Esto ya ocurre? Sí. A lo largo de la historia, hemos presenciado reformas del calendario, cambios en las festividades y la eliminación gradual de fechas con significado espiritual. Hoy, por ejemplo, muchas personas ya no saben qué representan ciertas fechas bíblicas. Han sido reemplazadas por festividades comerciales, consumistas y seculares. Pero van más allá. Cuando Daniel dice que se esforzará por cambiar la ley, se refiere a un intento más profundo. La sustitución de la ley de Dios por leyes humanas es una afrenta directa a los mandamientos divinos, un intento de reescribir lo que está bien y lo que está mal. Observa el mundo actual: leyes que legalizan el pecado, políticas que favorecen la inmoralidad, sistemas que castigan a quienes defienden la santidad. Lo que antes era sagrado, ahora es ridiculizado. Lo que antes era pecado, ahora está protegido por leyes. Esto es exactamente lo que vio Daniel. Este poder, el anticristo, no solo influirá en los gobiernos, formará parte de ellos, legislará, dictará normas, pero sus leyes serán contrarias a la ley de Dios. Presentará todo como avance, modernización, inclusión, pero tras ello se esconderá la negación de la verdad eterna. Esta clave también habla de control, porque quien controla los tiempos y la ley, controla la cultura, controlará lo que la gente celebra, cómo vive, qué cree que está bien o mal. Moldeará la mente de las masas con narrativas convincentes pero destructivas. Y como dice el texto, los santos le serán entregados. Esto indica persecución. El anticristo tendrá autorización temporal para oprimir a los verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque no se someterán a la nueva ley. No aceptarán los tiempos que él impondrá. Se resistirán. Esta segunda clave nos muestra que el anticristo será un legislador espiritual, un reprogramador de la moral humana. Reemplazará la ley de Dios por una ley que se ajuste a sus intereses. Y si crees que eso está lejos, mira a tu alrededor. Observa cómo se cambian las leyes. Observa cómo se transforma la cultura. Observa cómo se olvidan los tiempos sagrados y cómo el nuevo orden se implementa ante nuestros ojos. La advertencia aquí es clara. Estén alerta ante toda estructura que ignore la ley de Dios y redefina los estándares morales. El cambio de los tiempos y de la ley no será solo un acto legislativo,
será un movimiento espiritual para alejar a la humanidad de la verdad. Esta es la segunda clave: discernir el sistema que cambia los tiempos y pervierte la ley sagrada. Un poder que legisla contra Dios disfrazado de modernidad y progreso. Sí, se engrandeció incluso contra el príncipe del ejército, le quitó el sacrificio diario y el lugar de su santuario fue derribado. Y el ejército le fue entregado con el sacrificio diario a causa de la transgresión, y echó por tierra la verdad, y sus obras prosperaron. Aquí tenemos uno de los pasajes más simbólicos y perturbadores del libro de Daniel. Señala la esencia de la acción del anticristo: profanar lo sagrado, borrar la verdad y reemplazar la adoración genuina con adoración falsa. Daniel nos dice que este poder, simbolizado por el cuerno, se exaltará incluso contra el príncipe de los ejércitos, una referencia directa al Mesías mismo. No solo se opone ideológicamente a Dios, sino que ataca directamente su adoración. Ataca el centro mismo de la adoración. La referencia al sacrificio continuo es crucial. En el contexto del Antiguo Testamento, se refiere a los sacrificios diarios que se ofrecían en el templo como expresión de arrepentimiento y pacto con Dios. Pero, simbólica y proféticamente, esto apunta al culto cristiano, a la entrega continua de los fieles, a la presencia constante de Dios entre quienes lo adoran en espíritu y en verdad. El anticristo elimina el sacrificio continuo. Esto significa que él interrumpe la verdadera adoración. Él interrumpe el flujo espiritual entre el cielo y la tierra. No solo persigue a los santos, sino intenta impedir el culto auténtico. Destruye lugares de culto, pero más que eso, intenta destruir el espíritu de adoración en los corazones. ¿Y cómo lo hace? Reemplazando la verdad. Daniel dice que él arroja la verdad por tierra y prospera. Esto es aterrador. La mentira triunfa por un tiempo. La adoración falsa se extiende. Las iglesias siguen llenas, pero el evangelio está ausente. La música sigue sonando, pero el espíritu ha sido silenciado. Es religión sin Dios. Es adoración sin la cruz. Es fe sin arrepentimiento. Hoy ya vemos señales de esto. Hay lugares donde se usa el nombre de Jesús, pero se ha abandonado la verdad bíblica, donde se habla de paz y amor, pero no de santidad, donde hay poder humano, pero no miedo. El anticristo se infiltra en estos espacios con apariencia de piedad, pero sin esencia divina. Daniel también dice que el lugar del santuario fue derribado. Esto puede referirse a un templo literal, pero también apunta a algo más profundo: la destrucción de la reverencia, de la santidad, de lo sagrado, cuando el culto a Dios se convierte en un espectáculo. Cuando la presencia divina es sustituida por la representación, el santuario ha sido profanado. Y este será el proyecto del anticristo: ocupar el lugar de Dios en el corazón de la gente, en las iglesias, en la cultura. No solo quiere que el mundo le obedezca, sino que quiere ser adorado. Esta clave es una advertencia contra la apostasía, contra la desviación de la fe misma. El peligro no solo está fuera de la iglesia, sino dentro. Cuando los líderes abandonan la palabra, cuando el altar se convierte en el escenario, cuando el evangelio se diluye, el santuario se derrumba. Pero Daniel termina con una nota importante: esto prosperará. Por un tiempo, no será para siempre. La verdad será restaurada, pero hasta entonces necesitamos discernir. Esta es la tercera clave. El anticristo profanará lo sagrado, reemplazará la verdadera adoración y prosperará gracias a las mentiras. Y solo aquellos que aman la verdad resistirán. Y con su inteligencia hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y en paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se ensalzará, pero sin mano
será quebrantado. De todas las estrategias del anticristo, esta es quizás la más sorprendente: destrucción a través de la paz. No solemos asociar la palabra paz con algo destructivo. Al contrario, la paz se considera algo positivo, necesario y deseado, y precisamente por eso será utilizada como trampa. El anticristo no vendrá con una espada en la mano, sino con un discurso suave, conciliador y aparentemente pacificador. Y esta será su arma más poderosa. Daniel revela que este líder malvado usará la paz para destruir, presentará soluciones a los conflictos globales, hablará de unidad, respeto, inclusión y tolerancia. Aparecerá como el héroe que finalmente ha unificado al mundo. Pero es precisamente a través de esta paz que llevará a cabo su obra de destrucción espiritual. La paz, aquí, no es la ausencia de guerra, es uniformidad sin verdades, silencio ante el pecado. Es consenso que abandona los principios. El anticristo creará un ambiente donde todos se verán obligados a guardar silencio en nombre de la armonía. Cualquiera que discrepe será visto como intolerante, radical y peligroso. La paz del anticristo será una paz impuesta. Será la paz del sistema, la paz del conformismo, la paz que exige la rendición de la verdadera fe. Y muchos cederán, porque el precio de la resistencia será alto, pero el precio del conformismo será el alma. El texto también dice que prosperará con el engaño en sus manos, es decir, el engaño será tu instrumento de poder, no necesitará la violencia tradicional, conquistará mediante la seducción. Sus palabras serán dulces, sus argumentos lógicos, sus acciones estratégicas, pero detrás de todo estará el objetivo: alejar al mundo de Dios. ¿Vemos esto hoy? Sí, la cultura moderna promueve una falsa paz, una que dice: cada persona tiene su propia verdad, no juzgues, no confrontes. Pero la Biblia nos llama a predicar la verdad con amor, y a veces la verdad confronta. La paz mundial a menudo, la ausencia de verdad en nombre de la conveniencia. Y lo más grave, esta paz engañosa será el entorno en el que prosperará el anticristo. Se presentará como el solucionador de crisis, pero traerá una crisis aún mayor, la del espíritu. Esta clave es esencial hoy, porque el verdadero cristiano no está llamado a ser políticamente correcto, sino a ser fiel. No siempre habrá paz entre la luz y las tinieblas. No siempre habrá armonía entre la verdad y el engaño. Y cuando la paz se usa para silenciar el Evangelio, nos enfrentamos a la acción del anticristo. Esta es la cuarta clave. El anticristo traerá una paz falsa, una paz sin Dios, sin la cruz, sin verdad. Y quien prefiera la comodidad a la verdad, será engañado. Entonces se levantará en su lugar un hombre vil, a quien no le dieron la dignidad del reino, sino que vendrá silenciosamente y recibirá el reino con halagos. La quinta clave revela un rasgo muy importante del anticristo. Será un maestro de la manipulación, la estrategia y la influencia oculta. Daniel lo llama un hombre vil, que no recibe legítimamente el honor del reino, sino que asume el poder a través de la adulación, es decir, adulación, astucia, acuerdos ocultos y estrategias políticas. A diferencia de los líderes que conquistan mediante el poder militar o la fuerza bruta, el anticristo utilizará los medios más sofisticados: falsa diplomacia, carisma político y juego de apariencias. Daniel dice que vendrá silenciosamente. Esto significa que su ascensión será discreto, estratégico, planificado. No habrá fanfarrias ni violencia. Se infiltrará en el sistema, forjará alianzas y ofrecerá soluciones. No tomará el poder, el sistema se lo entregará.
Este punto es crucial. El anticristo será recibido y promovido por el propio sistema global. Será visto como alguien sensato, visionario, necesario, alguien capaz de moverse entre extremos, unir religiones, dialogar con todos los grupos, pacificar conflictos y generar unidad. Pero todo esto será una fachada. Su habilidad no solo será política, también será un líder. Religioso. Sabrá hablar a todo tipo de público. Tendrá un discurso inclusivo. Sabrá usar un lenguaje espiritual, con apariencia de fe, pero sin obediencia a la verdad. Su objetivo será agradar a todos, menos a Dios. Esta clave es una advertencia especialmente importante para nuestros tiempos. Vivimos en una era de pluralismo, de búsqueda de líderes neutrales, que no dividan, que no tengan posturas firmes, líderes que eviten la confrontación, que no afirmen verdades absolutas, y precisamente este tipo de entorno abrirá la puerta al anticristo. Se convertirá en una figura central, porque todos sentirán que los representa. Los políticos confiarán en él. Los religiosos lo admirarán, los intelectuales lo respetarán, y detrás de esto se esconderá el engaño. Daniel dice que con pocos vencerá a los fuertes. Esto es impresionante. Demuestra que no hay necesidad de un gran ejército. Solo influir, solo manipular a los líderes adecuados, solo controlar las narrativas. Hoy en día ya vemos cómo esto cobra forma. Personas sin autoridad espiritual, pero veneradas. Sistemas que promueven alianzas contradictorias. Figuras públicas que evitan la verdad, pero son celebradas por todos. Este es el espíritu del anticristo en acción. La clave aquí no es solo lo que hará, sino cómo será. Inteligente, articulado, carismático, diplomático, respetado por todos. Y absolutamente opuesto a Dios. Esta es la quinta clave. El anticristo será un maestro de la política y la religión, un elegante manipulador que conquistará el mundo, no con armas, sino con influencia. Y el rey hará según su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá maravillas. Y no tendrá respeto por el Dios de sus padres, ni por el amor de las mujeres, ni por ningún Dios, porque se engrandecerá sobre todos. Daniel revela aquí la esencia del espíritu del anticristo: autoadoración. No hablamos de un simple líder ambicioso, sino de alguien que rechaza cualquier autoridad superior a él. Será la personificación del humanismo extremo, de la glorificación del yo, de la rebelión contra cualquier forma de sumisión espiritual. La expresión hará según su voluntad indica que se guiará por sí mismo. Será el centro de las decisiones, el legislador de la moral, el juez del bien y del mal. Y esto no se disimulará, sino que será celebrado. El mundo lo verá como alguien libre, independiente, progresista, pero en realidad será un rebelde contra Dios. Daniel afirma que se exaltará por encima de todo Dios. Esto incluye al Dios verdadero, pero también a los dioses falsos de las religiones del mundo. El anticristo no será líder de una sola fe. Rechazará todos los sistemas anteriores. Se erigirá como el nuevo centro espiritual, un nuevo paradigma, un nuevo Dios. La frase "no respetará al Dios de sus padres" puede indicar una ruptura con las raíces espirituales o religiosas tradicionales de su pasado. No sentirá reverencia por nada sagrado. Nada será digno de su lealtad excepto él mismo. La frase "ni al deseo de las mujeres" se interpreta de muchas maneras. Algunos la entienden como un rechazo al matrimonio tradicional. Otros la ven como una vida sin afecto natural, insensible, fría. Sea cual sea el significado exacto, la cuestión es que será diferente y orgullosamente así, rechazando todo lo que es común y natural, exaltando lo artificial, lo antinatural, lo nuevo.
Este es un claro retrato de lo que vemos crecer hoy, una cultura donde el hombre se sitúa en el centro, donde la fe es subjetiva y la verdad relativa, donde se rechaza a Dios en nombre de la libertad y la moral se rediseña según las emociones. El anticristo será la cumbre de esta ideología, será el símbolo de la autoexaltación, un líder que se posicionará como salvador, fuente de soluciones, la verdad encarnada, sin necesidad de Dios. Será la respuesta a un mundo que anhela espiritualidad sin santidad, trascendencia sin arrepentimiento. Esta es la sexta clave. El anticristo exaltará al hombre por encima de Dios, rechazando toda forma de sumisión espiritual y promoviendo la religión del yo. Y desde el tiempo que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Este es el última clave profética de Daniel sobre el anticristo, y quizás el más temido. Habla de un momento definitivo, un punto sin retorno, cuando se establecerá la llamada abominación desoladora. ¿Pero qué significa esto exactamente? La palabra abominación en la Biblia se usa para designar aquello que Dios aborrece profundamente: la idolatría, la perversión y la adoración falsa. Desolación implica destrucción, vacío espiritual y ruina total. En otras palabras, será un acto de profanación extrema, algo tan ofensivo para Dios que hará que su presencia se retire. Históricamente, esta expresión se ha expresado literalmente cuando el templo fue profanado por gobernantes paganos. Pero Daniel señala algo aún más profundo y escatológico, un evento futuro que marcará la manifestación completa del anticristo. Jesús, en Mateo 24:15, también menciona esta abominación como señal de que el fin está cerca. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, huid a los montes. Cristo nos dice, cuando esta abominación aparece, el juicio es inminente. Pero ¿qué podría ser esta abominación en nuestros tiempos? Podría ser un símbolo, una imagen colocada en el centro del culto, un líder que exige un culto literal, un sistema global que obliga a todos a negar la verdadera fe. Podría ser una doctrina herética e institucionalizada. Podría ser un uso profano de la tecnología, del cuerpo humano o del culto. Pero una cosa es segura: reemplazará la adoración al Dios verdadero. Se impondrá como condición para seguir existiendo en el sistema, y quienes se resistan serán perseguidos. La profecía dice que desde el momento en que se retira el sacrificio, es decir, se prohíbe la verdadera fe y se erige la abominación, el reloj escatológico comienza a correr. Nos queda poco tiempo. Esto marca el clímax de la apostasía, el culmen del engaño, la instauración completa del sistema anticristiano, y hoy estamos peligrosamente cerca de eso. Ya existen movimientos que intentan unificar todas las religiones. Ya existen sistemas que exigen relativizar la fe. Ya existe censura espiritual. Ya existen intentos de eliminar el sacrificio continuo, la oración, la santidad, la alabanza sincera, y reemplazarlo con prácticas y religiosidad sin Dios. Esta clave no es solo una advertencia, es un grito de alarma cuando se pone de relieve esta abominación, ya sea en los templos, en los sistemas o en las conciencias. El pueblo de Dios necesita estar despierto, discernidor y firme, porque el próximo acontecimiento después de esta abominación será el glorioso regreso del verdadero Rey. Esta es la séptima y última clave. El anticristo erigirá una abominación desoladora visible, un símbolo máximo de apostasía que indicará que el fin está cerca. Has llegado hasta aquí, has escuchado las 7 claves, has comprendido las señales, has notado las inquietantes similitudes entre las visiones de Daniel y el mundo que nos rodea.
Ahora es el momento de unir todas las piezas. Todo esto nos lleva a un punto, el momento en que el sistema del anticristo dejará de ser simbólico y se volverá real. El clímax profético no es solo el surgimiento de un líder mundial, es la aceptación voluntaria por parte de la humanidad de este líder. Es entonces cuando el engaño deja de ser sutil y se convierte en una celebración pública. Es entonces cuando las multitudes clamarán por alguien que lo arregle todo, incluso si niega la verdad. Daniel vio este momento. Juan en Apocalipsis también lo vio. Vieron una bestia, una imagen siendo adorada, un nombre siendo recibido, un sistema que controla, vigila y domina. Esto no es ficción, es la progresión lógica de todo lo que ya está en marcha. ¿Crees que es imposible que todo el mundo adore a un solo hombre? Hoy, miles de millones de personas siguen ciegamente a líderes religiosos y políticos, aceptan doctrinas, discursos y promesas. Muchos ya han abandonado la verdad por conveniencia. La tecnología ya permite que todos reciban instrucciones en tiempo real. Ya contamos con inteligencia artificial, biometría, vigilancia global, manipulación masiva, todo listo para la llegada de un Salvador global. El clímax no será solo geopolítico, será espiritual. Será un momento de elección pública. Los valores ya no se discutirán en secreto, todo saldrá a la luz. El bien y el mal serán definidos por el sistema. Quienes se resistan serán vistos como enemigos de la paz. Quienes guarden silencio serán recompensados. Y quienes digan la verdad serán perseguidos. La gran pregunta es, cuando eso suceda, ¿dónde estarás? ¿Te mantendrás firme en la verdad? ¿O, por miedo a perder tu posición, tu comodidad, tu reputación, cederás? Porque el anticristo no vendrá solo a engañar, vendrá a exigir, vendrá con condiciones, vendrá diciendo, si quieren paz, acepten mi sistema. Pero detrás de esa paz habrá un precio, la entrega de tu fe. Y aquí está la revelación final. Cada una de las claves de Daniel apunta a una batalla interior. La clave del cuerno pequeño se trata del orgullo que crece en el corazón, tiempos y leyes cambiantes. Se trata de cambiar la verdad por conveniencia. La profanación del santuario se trata de corazones fríos que han perdido el miedo. Falsa paz se trata de comodidad en lugar de convicción. Diplomacia religiosa se trata de querer complacer a todos menos a Dios. La exaltación del hombre se trata de la idolatría del ego. La abominación suprema se trata de decidir a quién adoras de verdad. El clímax no es solo global, es personal. Es una línea invisible que ya se dibuja en el corazón de cada uno. Una separación entre los tibios y los fieles, entre los que se rinden y los que se resisten, entre los que ceden ante el sistema y los que siguen al Cordero, aunque les cueste todo. Y esa elección no empieza en el futuro, empieza ahora. Cada decisión que tomamos hoy, lo que vemos, lo que aceptamos, lo que dejamos entrar en nuestros hogares, lo que toleramos en nombre de la paz, todo nos va moldeando para ese día. El clímax no se alcanzará con palabras bonitas ni con creencias genéricas. Lo alcanzarán quienes ya viven con convicción, quienes no negocian principios, quienes no ceden ante presiones culturales o religiosas, quienes saben en quién han creído. Daniel vio todo esto y permaneció fiel. Justo en el palacio de Nabucodonosor, justo en el foso de los leones, justo ante el decreto de muerte, no negoció, no se escondió, no fingió neutralidad. Fue luz donde había oscuridad. ¿Y tú? ¿Puede tu fe resistir la presión? ¿Puede tu convicción resistir el desprecio? ¿Puede tu esperanza sobrevivir al rechazo? Porque el clímax requerirá renuncia.
requerirá firmeza, requerirá valentía. No será una elección cómoda, será una elección de fe. Quizás para muchos el mayor enemigo no sea el anticristo, sino su propio corazón. Un corazón que busca complacer a todos, un corazón que teme el rechazo, un corazón que ama al mundo más que a Dios. Esta es la prueba más grande de esta generación. Y aquí están las buenas noticias. El que persevere hasta el fin será salvo. No estamos solos en esta guerra. El Espíritu Santo nos fortalece, la palabra nos guía y el cielo nos espera. Pero tienes que decidir, tienes que elegir ahora a quién servirás. Porque cuando el sistema se manifieste, ya no habrá tiempo para dudas. El clímax está aquí, las trompetas están sonando, la tierra está en agitación y el cielo mira, esperando que los hijos de la luz se levanten. ¿Estás listo para resistir? ¿Y si todo lo que acabamos de revelar ya estuviera en marcha? ¿Y si el anticristo no es alguien que aparecerá, pero alguien que ya está en acción, detrás de escena, construyendo tu imagen, probando tus ideas, infiltrándose en tus valores? La Biblia dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Esto significa que antes de que el anticristo se manifieste visiblemente, su espíritu, su sistema, sus ideas ya estaría dando forma al mundo. Y cuando miras a tu alrededor, todo encaja. La verdad se está relativizando, la fe se está diluyendo, la moral se está reescribiendo. La autoridad espiritual está siendo ridiculizada y lo sagrado reemplazado por el performance y la popularidad. Piensa en un momento, ¿cuántas decisiones se están tomando ya por miedo al rechazo? ¿Cuántos cristianos guardan silencio para no causar problemas? ¿Cuántas iglesias están adaptando sus mensajes para no herir sensibilidades? ¿Y si todo esto es un ensayo general? ¿Qué pasa si estamos viviendo en el tiempo de preparación? ¿Qué pasaría si estuviéramos siendo puestos a pruebas ahora mismo? ¿Recuerdas la profecía que dice que el anticristo engañará incluso a los elegidos si es posible? Esto significa que será convincente incluso para aquellos que conocen la Biblia. El engaño estará tan bien articulado, será tan atractivo, tan aceptable, que muchos caerán en él sin darse cuenta. Él no vendrá diciendo, niega a Dios. Él vendrá diciendo, reinterpreta a Dios. Él no vendrá a pedir adoración inmediata, se volverá confiable, necesario, central. Será un maestro de la ambigüedad. Usará versículos fuera de contexto. Tendrá apariencia de piedad. Hablará con empatía, hablará de unidad, pero exigirá sumisión. Propondrá la paz, pero negará la cruz. Y en este entorno muchos flaquearán. Por eso, esta pregunta debe resonar dentro de ti. ¿Sería capaz de reconocer al anticristo si apareciera hoy? ¿Te encantaría su discurso? ¿Te atraería su apariencia? ¿Tus argumentos te harían dudar de la verdad? ¿Lo verías o lo seguirías? No creas que será obvio. Parecerá una solución. Quizás ni siquiera sea una persona. Quizás sea un sistema, una filosofía, una teología, una ideología. Algo tan bien elaborado que parecerá inofensivo hasta que sea demasiado tarde. Hoy en día ya vemos señales de esto, plataformas que censuran contenido cristiano, instituciones que etiquetan los valores bíblicos como extremistas, líderes religiosos que priorizan la popularidad sobre la verdad. Todo esto es preparación, y lo más peligroso es que este espíritu de engaño traerá beneficios. Aceptación social, recompensas institucionales, ventajas políticas. El anticristo no aparecerá como un tirano, será celebrado como un libertador, pero su verdadera misión será esclavizar espiritualmente. Esta es la lógica del sistema.
Usar el bien aparente para ocultar el mal absoluto. Usar la inclusión para imponer doctrina. Usar el amor como herramienta de manipulación. Y cuando la mayoría se haya rendido, será demasiado tarde. Y ahora, piensa en esto. Si el anticristo aparece hoy, si llega al poder mañana, si se revela en medio de una gran crisis mundial, ¿estarías listo? Este es el detonante, no para asustarte, sino para despertarte, no para alimentar la teoría, sino para fortalecer la convicción. No se trata de adivinar fechas, sino de reconocer las señales, porque la pregunta más grande no es ¿quién es el anticristo? La pregunta más importante es ¿estás listo para no seguirlo? Ahora que ya conoces las 7 claves reveladas por Daniel, la pregunta es sencilla y a la vez profunda. ¿Qué vas a hacer con ello? Porque la información sin acción es solo curiosidad, pero el discernimiento con obediencia es transformación. Estas claves no fueron dadas solo para entretener o informar. Fueron reveladas preparando un pueblo fiel en medio del caos, un pueblo que incluso rodeado de engaños se mantiene en pie. Un pueblo que no se doblega ante los sistemas ni calla ante las mentiras. Lo cierto es que cada una de estas teclas trae una llamada. El cuerno pequeño nos llama a la vigilancia. El cambio de los tiempos y de la ley nos invita a amar los mandamientos. La profanación del lugar santo nos llama a restaurar la reverencia. La falsa paz nos recuerda que la comodidad no es sinónimo de verdad. La diplomacia del anticristo nos advierte contra el deseo de agradar a todos. La exaltación del hombre nos desafía a vivir en humildad. Y la abominación final nos obliga a decidir, de una vez por todas, a quien verdaderamente adoramos. Daniel recibió estas visiones porque Dios sabía que un día serían la clave para evitar que los justos fueran avergonzados. Y ese día es hoy. Puedes elegir olvidar lo que escuchaste, o puedes elegir comenzar a vivir de una manera digna de la verdad que has recibido. Puedes salir de este vídeo y continuar como si nada estuviera pasando. O puedes caer de rodillas ahora mismo y decir, Señor, fortalece mi fe, abre mis ojos, prepara mi espíritu, quiero permanecer fiel. Porque ese es el verdadero propósito de este mensaje, te llevará a la acción. Y esta acción comienza en tu vida personal. Todo empieza con la forma en que oras, en cómo lees la palabra, en cómo resistes el pecado, en cómo decides con quién sales, qué ves, de qué hablas y qué toleras. No esperes la persecución para descubrir si estás listo. No esperes la marca para saber si tu fe es verdadera. No esperes que el anticristo se manifieste y solo entonces corre hacia Cristo. Hoy es el día para responder al llamado. Y no estás solo. Hay miles, millones que están despertando, que son perspicaces, que son decisivos y que están eligiendo. Sigue al Cordero, aunque el precio sea alto. Puede ser parte de ese remanente, pero debe comenzar ahora, con acciones reales, con verdadera santidad, con un arrepentimiento sincero y una firme voluntad de no comprometer su fe, de no diluir la verdad, de no ocultar su luz. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios te está hablando, es porque el Espíritu Santo te está despertando, es porque se está lanzando un llamado espiritual y tú has sido incluido en él. No ignores este llamado, no endurezcas tu corazón, no lo tomes como un video más. Considera esto como una llamada de atención, como un soplo de Dios en tu alma, como un llamado profético, porque todo lo dicho aquí tiene un único objetivo: prepararte para resistir, fortalecerte para permanecer y traerte de regreso a la esencia de la fe, amar la verdad, odiar el engaño y vivir como si Cristo regresara. Hoy se entregaron las llaves, la puerta se está abriendo, el tiempo se acaba, la decisión está ante ti y la pregunta que queda es:
¿Pasarás por esa puerta o ignorarás el llamado? Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti está en alerta. Y esto no es casualidad. Hay un movimiento espiritual ocurriendo ahora mismo. Un llamado silencioso pero urgente. Una trompeta que suena no en los oídos, sino en el corazón. Una voz que dice: prepárese, posiciónese, santifíquese. Este vídeo no fue creado para entretenerte. Fue creado para despertarte. No fue producido para generar teorías, pero para provocar decisiones. La palabra de Dios dice que al final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Pero también dice que quienes perseveren hasta el fin serán salvos. Y perseverar no es fácil. Requiere vigilancia, requiere renuncia, requiere una fe que perdure incluso cuando todo a nuestro alrededor se desmorona. Quizás estés sintiendo miedo, quizás te sientas urgente, quizás te sientas confrontado. Todo esto es bueno, porque significa que el Espíritu Santo está obrando y te dice: no endurezcan su corazón, vuélvanse a mí. Este es el momento de ajustar el enfoque, para eliminar distracciones, para reparar el altar, alinearse con el cielo. La guerra espiritual está ocurriendo ahora mismo, y el campo de batalla es tu corazón, tu mente, tus decisiones diarias. ¿A quién escuchas? ¿A quién sigues? ¿Dónde está tu esperanza? El anticristo vendrá, pero Cristo también vendrá, y vendrá como rey, como juez, como león. Y Él busca un pueblo preparado, fiel e irreprensible, incluso en medio de las presiones del sistema. ¿Quieres ser parte de esto? Entonces, comenta a continuación: elijo permanecer fiel. Escribe, declara, testifica, no solo por los demás, sino por ti mismo, para que tu fe se convierta en acción, para que tu convicción se convierta en compromiso. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Mensajes como este seguirán llegando y necesitas estar conectado con este movimiento. Dale me gusta a este video, compártelo con quien necesite despertar, envíalo a tu familia, a tu iglesia, a tu grupo de oración. Demuestra que estás despertando, demuestra que hay gente que no se rinde, y más que eso, vivir lo que aquí se predica, no solo hoy, sino mañana y pasado mañana, cuando nadie te ve, cuando el sistema te presiona, cuando el mundo quiere que te calles. Mantente fuerte, no negocie, no te eches atrás, no te rindas, porque Cristo regresará y viene a buscar un pueblo que no se avergüence del Evangelio. Un pueblo que ama la verdad, un pueblo que ha resistido el espíritu de apostasía, un pueblo que, aunque pequeño a los ojos del mundo, es grande ante el cielo. Eres parte de esto, así que levántate ahora, ore como nunca, lea la palabra como si su vida dependiera de ello, porque así es. Revisa tus prioridades, pide perdón, empieza de nuevo. Se entregaron las llaves. La puerta se está abriendo, el tiempo se acaba, pero todavía hay una oportunidad para aquellos que escuchan y obedecen. Este es tu momento. Comenta, comparte y vive, porque el que tiene oídos que oiga, y el que tiene fe permanece.